¿Sabes qué temas se discutieron en el Foro Económico Mundial 2024? Quédate, somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta importante conversación, pues de interés general para todo el mundo. Y es que el Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, emerge como un epicentro crucial de diálogo global, enmargenado donde está la colaboración público-privada para abordar los desafíos más apremiantes del mundo. En su edición 2024, este evento anual celebrado en la pintoresca ciudad suiza de Davos, continúa siendo el punto de encuentro de líderes políticos, empresariales, culturales y sociales de todo el mundo. ¿Cuál es la singularidad de este foro? Pues radica en su capacidad para reunir a los actores clave de diferentes sectores, brindando un espacio propicio para discutir y negociar y colaborar en soluciones innovadoras. En enero del 2024, en este mes que está culminando, las conversaciones se intensifican, dando lugar a un intercambio profundo de ideas y estrategias en medio de un contexto global dinámico y divergente. En este contexto, pues iniciamos esta conversación sobre el foro de Davos que acaba de pasar hace 2 semanas. Y pues vamos a iniciar, doctora, con esta pregunta de contexto para todas las personas que nos están viendo y es, ¿cuál es la relevancia del foro de Davos en el escenario global y por qué tantos líderes mundiales participan en él? Así, encontramos que este año asistieron representantes tanto de los gobiernos como de las principales empresas internacionales y transnacionales, así como algunos miembros de la academia y de algunas representaciones también de grupos de sociedad civil. Y como todos los años, este foro tuvo un tema. El tema de este año fue recuperar la confianza y realizó una serie de análisis sobre los principales retos y las formas de atenderlos o resolverlos que se pueden realizar en el año que está por comenzar. Bueno, es importante señalar que previo al inicio del foro siempre se realiza la presentación de un documento que es un análisis de la perspectiva o un global outlook de los principales temas que identifican a través de encuestas y de entrevistas con distintos analistas y personajes a nivel internacional. Esta presentación se realiza una semana antes y sirve para alimentar las discusiones, los debates, los paneles y las reuniones que se realizan en Davos. Entonces, en este Outlook se identificaron una serie de riesgos. El principal riesgo y que fue el que fue la línea conductiva, o decir, con lo que guió la columna vertebral de este año, fue precisamente la desinformación o la falta de claridad en la información, vamos a decirlo así en español. Entonces, este se identificó como el principal riesgo a nivel internacional por distintas razones. Uno de los temas que identificó también el foro es que pues, en muchos países se van a realizar elecciones en los 2 próximos años. Y en ese sentido, se consideró que la desinformación o incluso con la ayuda de la inteligencia artificial se pueden distorsionar la realidad que se presenta al público, pero esencialmente la percepción que pueden tener los distintos electores. También es siempre importante mencionar que los riesgos y la percepción del riesgo siempre está asociada con la circunstancia en la que nos encontramos. Es decir, si yo estoy sentado en mi casa viendo la televisión y escucho que va a haber a lo mejor alguna inundación del otro lado del mundo, pues eso no representa un riesgo para mí, no en ese momento. Pero cuando puede ser algo que me afecta directamente, lo percibo como un riesgo. Habiendo dicho lo anterior, pues podemos entender que, como ya se ha dicho, el Foro Económico Mundial ha estado o ha sido criticado mucho en los últimos años
principalmente porque se considera que quienes están ahí a veces participan en el diseño de políticas públicas o tomas de decisiones sin haber sido pues electos en sus países o en distintos países, pero lo que sucede ahí tiene efectos sobre los ciudadanos. Ese es uno de los argumentos, pero hay otros muchos más que se han presentado. Y por eso se entiende que en cierta forma el Foro Económico Mundial perciba la desinformación o la distorsión de información como un riesgo. ¿Por qué? Porque se sienten que en cierta medida ellos han sufrido o han sido víctimas de estas campañas de desinformación o de distorsión de la información. Entonces, eso fue como el hilo conductor, como ya dijimos, se habló en muchos paneles sobre el riesgo, sobre el principal riesgo que se puede identificar. Doctora, y así como usted lo menciona, pues en este foro 2024 pues se hacen muchas discusiones sobre temas de interés de la coyuntura a nivel internacional. Doctora, ¿cuáles fueron los temas centrales discutidos durante el foro de Davos en esta edición reciente de enero del 2024? Es curioso también observar que, como hicimos en Estrategia Crítica, un análisis cuando hablamos de este foro en Davos, el tema que ellos introdujeron el año pasado fue el de la policrisis. Y sin embargo, este año no se volvió a mencionar siquiera la policrisis, tal vez en alguno o dos paneles, pero de manera muy remota, ya no como este concepto que habían tratado de utilizar como un marco rector de su análisis el año pasado. Este año ya no se retoma. Otro análisis que realizan ellos es decir, que ya hay cuestiones que ya no se consideran un riesgo propiamente, sino que ya simplemente se consideran como parte del entorno, porque son prevalentes. Y dentro de esos consideran el cambio climático, o ya no, el calentamiento global ya no es un riesgo, sino que es algo que ya está aquí para quedarse y que más bien forma parte del entorno en el que se desarrollan las acciones. A raíz de eso, pues realizan una serie de recomendaciones en función siempre de los acuerdos de París y cómo se pueden instrumentar. Hay un debate muy interesante sobre el tema del carbono, las emisiones de carbono, que lo vimos también en la COP, donde pues ya los países más industrializados están hablando sobre la importancia de que desde la OSD se cree un mercado de carbono, que ya es una iniciativa que lleva muchísimo tiempo, pero que ya sea como el espacio en el que se resuelva este tema de las emisiones de carbono, más allá de los compromisos de reducción de emisiones. Es decir, ya sabemos cómo funcionan estos mercados. Aquellas empresas o países que generan emisiones pueden comprar bonos de carbono que les permiten reducir sus emisiones porque al comprar los bonos de carbono pueden financiar, por ejemplo, la reforestación en algunos otros países de lo que se conoce como el sur global. Entonces, eso fue un tema que se puso ahí entendiendo este calentamiento global como una situación permanente, avanzar en la creación o fortalecimiento de estos mercados de la mano de la OSD. Otro tema del que se habló, tuvimos algunos invitados que llamaron más la atención. Por supuesto, estuvo el presidente Zelensky presentando los argumentos para el apoyo a Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia. Estuvo también el secretario de Estado de Estados Unidos hablando sobre los dos conflictos, el conflicto de Israel con Palestina y la guerra en Ucrania. Y por supuesto también hubo representantes del Estado de Israel, presentando también argumentos sobre la situación que está en esta región. Otro de los temas que fue muy importante y que muchos comentaristas encontraron interesante fue que en esta ocasión hubo una delegación muy grande que estaba representando a China y que participó en todos los distintos espacios. Y entonces eso llamó la atención. ¿Por qué? Porque sabemos que también hay algunos conflictos ahí en materia comercial, sobre todo entre China y Estados Unidos, y llamó la atención que hubieran enviado una delegación tan fuerte, en cierta medida tal vez para buscar espacios de diálogo y negociación
que es finalmente uno de los aspectos más importantes de este foro, es que brinda un espacio para creación de redes, reuniones y negociaciones en el margen o bajo el paraguas de las conferencias y eventos que se pueden ver en público, o ya sea que pueda asistir el público o se pueden ver incluso en las transmisiones. Doctora, ya para ir como culminando esa conversación, según las discusiones que se realizaron en Foro de Davos 2024, ¿cuáles son esas perspectivas económicas que se abordaron allí a nivel global para este año? Por supuesto que el tema económico, al ser un foro económico mundial, no podía quedar de lado. Aquí encontramos las declaraciones de Christine Lagarde, que es la cabeza del Banco Central Europeo, hablando sobre cómo ya hemos transitado hacia una nueva normalidad. Si recuerdan, cuando estaba el tema del confinamiento, se hablaba mucho de que íbamos a regresar a una nueva normalidad, que no todo iba a ser como estuvo. Habló de los riesgos inflacionarios que todavía persisten y habló del tema del comercio y cómo el comercio se ha visto afectado en distintas dimensiones. Ya sabemos que primero fue por precisamente el confinamiento, la interrupción de las cadenas de suministro, de lo cual ya hemos hablado. Después, ahora, a raíz de los conflictos que existen, pues se han roto algunas relaciones comerciales, por ejemplo, con el tema de Ucrania y las sanciones a Rusia, pues se rompieron una serie de vínculos y relaciones comerciales que existían entre Rusia y Europa, por ejemplo. El conflicto entre China y Estados Unidos, que ya estaba desde la presidencia de Trump, que ha continuado. Y por supuesto, pues a raíz del nuevo conflicto en Medio Oriente, pues la interrupción del comercio en el Mar Rojo y estos eh, retrasos que hemos visto en el canal de Suez, empresas navieras que ya no pueden circular por ahí, entre otras razones por no poner en riesgo a la tripulación, pero otras incluso porque las empresas aseguradoras ya no quieren cubrir la protección de estas embarcaciones. Es algo de lo que también se habló en el foro, y también de los efectos del cambio climático que han tenido interrumpido el paso por el canal de Panamá. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente el tema del comercio. Sin embargo, se habló de cómo el comercio sigue siendo la alternativa para pues una mejor calidad de vida entre los distintos países, y la importancia de crear nuevas estrategias comerciales, nuevas formas de suministro. Se habló del nearshoring como una alternativa positiva que puede finalmente permitir garantizar los suministros de manera que no nos veamos afectados con un crecimiento inflacionario. Pero digamos que hubo otros temas que permearon también en la reunión. Uno fue el caso de la posible elección o reelección del presidente Trump. Estuvo en muchos paneles, muchas veces se preguntó en distintos contextos cuáles serían los efectos económicos, cuáles serían los efectos políticos, qué se podría esperar en materia de desinformación en las campañas, pero también desde la perspectiva de un gobierno del presidente Trump. Y bueno, pues ahí también vimos como una línea discursiva muy clara en el sentido de incertidumbre que se ha reflejado en particular por este posible reelección en Estados Unidos. Doctora, voy a hacer pues una pregunta que nos interesa mucho, que es sobre el cambio climático, y es, ¿se dio importancia a la sostenibilidad, al cambio climático en las conversaciones, especialmente en relación con los países latinoamericanos? ¿Y cómo cree que estas discusiones y decisiones en Davos pueden influir en las políticas gubernamentales y en el desarrollo a un futuro pues digamos más temprano? Así es, también tuvimos algunas intervenciones que resultaron sumamente interesantes o llamaron mucho la atención. Entre ellas están dos que van en el mismo sentido. Una es la del presidente Milei de Argentina y otra es el del presidente de la Fundación Heritage, algo como herencia, algo así podríamos, legado en inglés, que es una fundación
que de la misma manera que la intervención del presidente Milei habló sobre la forma en que Davos está generando, vamos a decir, ideas o impulsando políticas que están orientadas, vamos a decir, más hacia una visión socialista del mundo y que esa finalmente pues resultaría perjudicial en el largo plazo. El presidente Milei hizo mucho énfasis desde su perspectiva libertaria sobre los beneficios del mercado, sobre la importancia de proteger a los emprendedores y sus ideas como factores de crecimiento y verdadero desarrollo, y hacer a un lado pues las políticas donde el Estado es el que busca la equidad o promover ciertas acciones, vamos a decir, más sí, más de inclusión. Y lo mismo vimos del lado de la Fundación Heritage. Ahí se le preguntó expresamente cómo vería él un gobierno del presidente Trump o un gobierno conservador, y dijo que esencialmente un gobierno conservador tendría que hacer frente a este tipo de sugerencias, a este tipo de políticas socialistas que están saliendo de un foro como el de Davos. Esto es curioso porque es como un discurso que también desde personas que tienen ideas más progresistas dicen que el Foro de Davos impulsa políticas conservadoras y la preeminencia de las élites y promueve temas como la desigualdad, etcétera. Entonces, estas intervenciones fueron curiosas también en el foro y nos hablan, también son reflejo de diálogos o conversaciones o debates que se están dando pues al interior de muchos países y que los vamos a ver a lo largo de este año, como bien en efecto tendremos distintos procesos y campañas electorales en muchos países, en las principales economías y regiones del mundo. Entonces, este tema fue muy interesante. Como siempre, se abordaron algunas recomendaciones de políticas públicas en materia de, como ya hablamos, del cambio climático, en materia económica, y algunas recomendaciones sobre todo sobre cómo se debe tratar a futuro el desarrollo de la inteligencia artificial, que también estaba dentro del parámetro, ya no como un riesgo, como en el año pasado, sino ya como parte del entorno junto con el cambio climático. Entonces, estas fueron algunas de los debates, de las ideas y los temas que se presentaron. Es curioso preguntarnos si el tema de Davos este año era recuperar la confianza, a qué se referían exactamente. Pues más bien hablaban de cómo la desinformación, este tema prevalente en todo el evento, estaba generando o minando la desconfianza en las instituciones, en la ciencia, en los actores económicos y políticos que podrían pues, o que están a cargo de la toma de decisiones. Entonces, esa recuperación de la confianza iba de la mano de eliminar la desinformación. Por supuesto, habrá quienes estén a favor de este análisis y quienes, por supuesto, también digan que, bueno, la información está la validez de la información no está por encima de la libertad de expresión de las ideas y de los derechos individuales. Eso es un debate muy interesante que nos gustaría que también pudiéramos tener nosotros, porque como siempre, pues abordando este tema de Davos, lo que queremos es tener una conversación sobre los temas que tarde o temprano pues afectan nuestras vidas y se reflejan en las políticas y las decisiones que se toman tanto en el ámbito internacional como a nivel nacional. Doctora, y como siempre, ¿cuál es esa conclusión y ese dato curioso que tiene para todas las personas que nos están viendo? Gracias, Karen. Pues sí, llegamos al final de nuestro video. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron hasta este momento. Recuerden, si quieren conocer más sobre el foro de Davos, pueden consultar el video que aparece en la información debajo de este mismo video.
Ahí pueden conocer los antecedentes, los orígenes de este foro, con quienes han participado y cuál ha sido su evolución, así como entender el concepto de policrisis del que estuvimos hablando y que ellos iniciaron el año pasado. Y por supuesto, llegamos al momento de nuestro dato curioso. Y bueno, el dato curioso del día de hoy es precisamente que si bien en Davos se habla mucho de los temas de sustentabilidad ambiental y de la protección del medio ambiente y del cambio climático, pues resulta que todos los años nos encontramos con una paradoja que llama muchísimo la atención. Y es que todas estas personas que se reúnen para hablar de estos temas y fundamentalmente del tema de las emisiones, pues muchas de ellas llegan en aviones privados. Y justamente en este periodo de menos de una semana que duró el foro, llegaron a este evento 1.040 aviones privados. Entonces, bueno, pues aquí está nuestro dato curioso sobre el foro de Davos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Artemisa por este profundo análisis. Como siempre, agradecemos su presencia, agradecemos todas sus intervenciones y a todas las personas que nos vieron, no olviden dejarnos saber en los comentarios de qué tema quiere que nosotros hablemos en un próximo episodio. Eso es Estrategia Crítica. Nos vemos en 8 días por YouTube a las 6 de la tarde.